Entonces queda este registro, esta memoria, en aras de que eh, los compañeros y las compañeras pues tengan acceso a él y puedan estar informados y al tanto sobre los temas que compartimos el día de hoy, 26 de julio. Entonces me va a permitir compartir pantalla. Tenemos una presentación para que eh, mm, oriente nuestra charla, ¿verdad? Eh, entonces, más o menos esta es una charla de unos 30, 40 minutos para que ustedes tengan presente. Y luego pasamos a una sesión de preguntas, inquietudes, observaciones. También se vale inquietudes que tengan sobre el curso actual, en la fase evaluativa en la que nos encontremos. También resolvemos inquietudes sobre ese aspecto. Entonces, bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Muchas gracias por su atención. Esperamos que sea de su agrado y de su pertinencia, claramente. Entonces, este es un CIPAS de primera matrícula del Espacio Académico de Ética y Ciudadanía para pregrado. Esta es la segunda sesión. La primera sesión también la dirigí yo el 6 de julio. Entonces, pues para esta oportunidad tenemos el tema de el cuidado de sí, del otro y de lo otro. ¿Es posible la transformación social viajando desde diferentes perspectivas? Es un poco como la inquietud que nos propone esta segunda sesión. A ver, sondeando un poco al público, me gustaría saber qué entendemos por cuidado de sí, del otro y de lo otro. A ver, tratemos de activar nuestras nociones previas. ¿Qué se está entendiendo acá por cuidado? ¿Será que tener cuidado es, oiga, tenga cuidado cuando pase la calle? Oiga, tenga cuidado cuando salga a altas horas de la noche. Oiga, tenga cuidado cuando maneja de pronto y se encuentra en estado de alucinógenos o embriaguez, ¿no? Si realmente eso es lo que nos compete indagar desde una perspectiva ética y ciudadana. ¿Quién es ese otro? ¿De quién estamos hablando? ¿Del vecino, del amigo, del abuelo, del amante, de la mamá, del papá, del hijo, la hija? ¿Quién es ese otro? Y lo otro, ¿qué es lo otro? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando, cuando pensamos esto de lo otro? La otredad. ¿Por qué la otredad tendría sentido en una reflexión filosófica sobre ética y ciudadanía? Entonces, queda abierta la sesión. Empecemos pues por hacer una indagación de manera preliminar a esta pregunta que nos invita esta segunda sesión del CIPAS en ética y ciudadanía. Y pues el que quiera hablar adelante, lo escuchamos. Sí, adelante, no les dé pavor. La idea es que podamos. Ah, bueno, nos compartieron. Ah, bueno, esto queda una grabación. Pero bueno, entonces, a ver, que presentémonos, ¿no? Entonces ya me presenté. Yo soy Juan Sebastián Valle Rodríguez, filósofo de profesión. Entonces, vayámonos presentándonos y vamos mirando el tema del cuidado de sí, del otro y del otro. Sí, compañeros, adelante. ¿Me escuchan? Sí, buenas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Está Igney Ariel Moreno León, Salvador Garavito Mora, Cristian David Granda Quirós, Lady Daniela Giraldo y Daniela Pérez Sanabria. A ver, cuéntenos. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Alguien activó el micrófono? No le dé miedo. Ah, muy bien. Daniela nos está escribiendo por el chat.
Nos está diciendo buenos días, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Ah, está en oficina, claro, una situación laboral. Muy bien. Salvador, Salvador Garavito. El que tenga la posibilidad de hablar, adelante, ¿no? No lo dude dos veces, aproveche y participe. Porque este Hola, es un... buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Daniela Pérez Sanabria y soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. ¿De qué parte del país nos se comunica? Puerto Parra, Santander. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poco esto del cuidado de sí, del otro, de lo otro. ¿A qué te suena? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo enlazamos con ética y ciudadanía? Aquí está. El cuidado de sí, del otro y de lo otro. ¿Es posible la transformación social viajando desde diferentes perspectivas? Esa es la inquietud que nos lleva a pensar estos temas. Adelante, adelante, no le dé miedo. La idea es que exploremos los conocimientos previos, ¿no? Que nos familiaricemos con el tema para que nos se facilite la comprensión, ¿no? Esto es una mecanismos de entrada, llaman en la pedagogía esta indagación. Bueno, bien, entonces, el cuidado de sí del otro y de lo otro. Bueno, el cuidado de sí corresponde fundamentalmente, es una reflexión vieja en la filosofía, ¿no? Pero para explicárselo, digamos, con más cercanía al nivel que nos corresponde, es decir, al nivel universitario, tendríamos que hablar fundamentalmente de el señor Sócrates. A ver, ustedes referencian a Sócrates. ¿Saben quién fue Sócrates? Era un filósofo. Claramente, era un filósofo, muy bien. ¿Y cuál era la particularidad de este filósofo? ¿Qué lo hacía un filósofo tan especial? Que se diferenciaba de unos otros filósofos que llamaban los sofistas. Es muy interesante esa historia, Sócrates y los sofistas. Entonces resulta que por allá, remontémonos un poco al siglo cuarto antes de Cristo, entonces en Grecia, es decir, en el Mediterráneo, eh, pues allá tenemos un origen de la filosofía. Claro, no podemos negar que la filosofía ha existido también en otras culturas. Tenemos filosofía china, japonesa, filosofía amerindia con los aztecas y los mayas. Aquí para el Suramérica tenemos también filosofías del sur, filosofías incaicas, ¿verdad? Pero la palabra cuidado de sí y la palabra otro, pues son palabras que pertenecen a la tradición, digámoslo así, em, eh, de la tradición del Mediterráneo, la tradición griega, latina, ¿no? Entonces, por eso voy a remontar la historia desde allá un poco. Y claro, pues esto lo podemos conectar con otras tradiciones, por supuesto, la tradición de China, por ejemplo, con Confucio y las analectas, ¿no? Mm, Hoy que China está tomando una gran importancia a nivel mundial, cada vez China adquiere un protagonismo importante en la escena mundial. Entonces nos toca entender la filosofía china también como para tratar de ampliar nuestros horizontes éticos y ciudadanos, obviamente. Pero pues deliberadamente no, he hablado de Sócrates y me gustaría pues empezar desde allí. Entonces la perspectiva socrática es la perspectiva, una perspectiva ética, claramente. Si ustedes consultan un manual de historia de la ética, van a encontrar que Sócrates pues ocupa un lugar preponderante dentro de esa historia. Y los historiadores han denominado que la propuesta socrática, en términos éticos, puede llamarse como intelectualismo moral. ¿En qué consiste el intelectualismo moral? Bueno, el intelectualismo moral parte de la premisa filosófica de que nadie erra por ignorancia, ¿no?
Siempre la razón está, digamos, anticipando la acción, ¿ve? Si ustedes se han dado cuenta, en el espacio de ética y ciudadanía, a nosotros nos ha interesado sobre todo reivindicar la capacidad que tiene el ser humano de justificar racionalmente sus acciones. Entonces, uno de los primeros autores que pensó este tema fue Sócrates a través de su propuesta del intelectualismo moral. Pero él no solamente, digamos que era un enunciado, una proposición filosófica ahí, digamos en su famosa frase, conócete a ti mismo, ¿no? Que era una consigna o un lema de la filosofía de Sócrates. El conócete a ti mismo pues tiene que ver fundamentalmente con una práctica filosófica que es la práctica del diálogo, la mayéutica, lo que estaríamos haciendo ustedes y yo en este momento, un ejercicio de diálogo y de comunicación. Entonces resulta que desde la perspectiva socrática, de alguna manera, la mayéutica es una práctica, digamos, de conversación, de lenguaje, donde a través del análisis y a través del ejercicio dialógico de la razón, cuando digo dialógico me refiero a un intercambio comunicativo entre un yo y un otro, y por eso es importante, digamos, la postura del otro. Eh, esa postura del otro, pues básicamente nos va a proponer esa idea de el diálogo filosófico del cuidado de sí. O sea, una manera de entender el cuidado de sí nos remonta un poco al planteamiento moral socrático y su conocida frase, conócete a ti mismo. O sea, una forma de actualizar en los tiempos de ahora, el conócete a ti mismo, epimeleia eton en griego, el conócete a ti mismo es el cuidado de sí, ¿no? Entonces por ahí podríamos empezar este diálogo y esta apertura a este CIPAS, ¿no? Y ese cuidado de sí, pues no tiene que ver simplemente con uno mismo, sino que también vamos a necesitar de otro, ¿no? Y ese otro, pues ni más ni menos que es el diálogo, el que dialoga con uno, ¿no? El otro, el que está ahí, ¿no? El que nos comunica, el que nos dice cosas, el que nos interpela, ¿no? Entonces, claramente el otro tiene que ver con otra existencia, posiblemente podamos identificarla como un tú. Hay un yo y un tú, y en esa construcción dialogada, de alguna manera se piensa el cuidado de sí, ¿no? Y eso otro que aparece ahí al final de la frase, pues es ni más ni menos que el mundo de la vida, la naturaleza, hoy que cobra más, digamos, más sentido esta reflexión por lo otro, es decir, por el planeta Tierra, ¿no? Entonces, una mirada al cuidado de sí, del otro y de lo otro, y pensándonos si es posible la transformación social, si es posible a través de la ética agenciar cambios sociales, desde el cuidado de sí, del otro y de lo otro, digamos que es el desafío, ¿no? Es el desafío, y por eso, digamos, ustedes en el espacio de ética y ciudadanía se encuentran pensando en términos éticos una problemática social. Diversas problemáticas sociales hemos podido apreciar en sus trabajos, por ejemplo, la problemática social de la desigualdad laboral entre hombres y mujeres en los ámbitos del trabajo, la problemática social de la drogadicción en ciertos espacios del barrio, de la vereda, de la ciudad, eh, ciertas situaciones también de violencia intrafamiliar, violencia en los contextos laborales, violencia en los ámbitos educativos, el bullying, por ejemplo, en el caso de la violencia escolar, esa violencia verbal y no verbal que se dan entre los estudiantes. Entonces, todas esas son problemáticas sociales. Entonces, un poco la reflexión ética trata como de pensar esas problemáticas sociales que hubiese pasado con Sócrates si hubiese estado, no sé, en un parque lleno de drogadictos, por ejemplo. ¿Cuál sería su posición filosófica? Que sería también nuestra posición ética, ¿no? Porque en el fondo la posición ética es una posición filosófica, ¿no? Entendiendo por posición filosófica una razón de ser, una, eh, una serie de argumentaciones y de justificaciones que nos llevan a pensar nuestra acción en relación con nosotros. Y en ese sentido, pues, es muy importante volver a la idea de la mayéutica socrática, entendiendo que la conversación y el diálogo son unas, digamos, unas dinámicas, podemos hablarlo inclusive hoy desde la psicoterapia, una suerte de terapéuticas, ¿no?
ante el dolor ajeno, ante la quiebra del otro, ante la injusticia que se padece en el ámbito laboral, educativo, familiar. Entonces resulta que hay una tendencia, digamos, en la psicología muy importante que se llama la logoterapia, por ejemplo. Y la logoterapia, pues, es deudora ni más ni menos que de la mayéutica socrática. Si ustedes hay alguna aquí, un psicólogo o psicóloga, seguramente me dirá que sí, en efecto, la logoterapia fue un tipo de psicoterapia que se inventó un filósofo psicólogo que se llamó Víctor Frank, una víctima del holocausto nazi. Pues él pasó, estuvo en campos de concentración, sobrevivió a esa experiencia traumática y gracias a esa experiencia traumática, pues el hombre se dedicó a indagar sobre el papel de la terapia, el papel del lenguaje, porque él se daba cuenta que las personas que estuvieron en campos de concentración, las personas que padecieron experiencias de violencia extrema, una de las cosas que perdían las personas que estuvieron en situaciones de extrema violencia bajo la figura, pues, del encierro y el castigo que implicaba estar en un campo de concentración, era la pérdida del lenguaje. O sea, el silencio se convertía prácticamente en una experiencia humana y comunicativa que surgía luego de haber estado en una experiencia tan aterradora como la de estar sometidos a un régimen autoritario en un campo de concentración. En vista de eso, pues él pues tenía formación en humanidades, en filosofía y psicología, y él propone la logoterapia como una forma de activar nuevamente el lenguaje como una forma de sanar el dolor de las víctimas del holocausto nazi. ¿Ve? Entonces mira hasta dónde llega la mayéutica socrática y mira hasta dónde llega la reflexión sobre el cuidado de sí, del otro y de lo otro. A que pensemos el lenguaje y el diálogo como un mecanismo reparador ante situaciones problemáticas sociales atravesadas por las injusticias, por el dolor, por la pobreza, ¿no? Por la violencia extrema, en el caso, pues, propiamente de Víctor Frank y su obra El hombre en busca del sentido. Entonces, todo esto es una invitación para que veamos con profundidad la idea del cuidado de sí, del otro y de lo otro, y podamos pensarnos si en efecto es posible una transformación social desde esta perspectiva, desde la perspectiva del cuidado de sí, del otro y de lo otro, y que pensada en la perspectiva socrática, pues nos abre el panorama para pensar el diálogo, la mayéutica, pero también pensar la posibilidad de intelectualizar nuestras acciones morales, o si eso es imposible, ¿no? Que definitivamente el comportamiento humano es instintivo, es irracional, y en ese sentido no hay terapia que valga. Esa posición puede ocurrir. Claramente porque la filosofía también puede pensar el antagónico, el pensamiento es muy dialéctico, ¿no? Entonces, puede haber también una posición contraria que niegue la posición intelectualista moral de Sócrates. Y en efecto, han habido posiciones filosóficas que niegan el intelectualismo socrático. Por ejemplo, una muy conocida es la de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche escribió una obra que se llamó La genealogía de la moral. Y uno de sus adversarios teóricos fue justamente Sócrates. Sócrates fue un enemigo teórico declarado por Federico Nietzsche, y entonces Nietzsche, en respuesta al intelectualismo socrático, al intelectualismo ético socrático, entre otras cosas porque Nietzsche asocia el intelectualismo ético socrático al cristianismo, y como ustedes saben, pues Nietzsche es un pensador ateo que niega los principios filosóficos y éticos del cristianismo para una ética futura o para una ética del siglo XX. Nietzsche fue pues un pensador del siglo XX. Él considera que más allá del intelectualismo moral se encuentra ni más ni menos que la genealogía de la moral. Y hay una obra así de Federico Nietzsche que se llama La genealogía de la moral, y él en la genealogía de la moral plantea que, a diferencia del planteamiento socrático, donde es la razón, el diálogo, la forma de entender la acción humana y orientarla en función de una virtud, ya sea la virtud de la justicia, la prudencia, la fortaleza, la amistad, etcétera, todas las virtudes, eh, resulta que lo que configura en últimas la ética en las sociedades es la genealogía de la moral. ¿Y qué es eso de la genealogía de la moral? Pues resulta que las acciones de las personas responden a unos códigos valorativos, culturales, de poder, ¿sí?
Entonces, claramente ahí podemos tener un ejemplo muy interesante de cómo podríamos debatir la propuesta socrática desde la genealogía de la moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, descubrimos que en una cultura sacrificar al primogénito, o sea, al primer hijo de una familia, es todo un acto de representación cultural, de valor simbólico, que se ejecuta básicamente porque tradicionalmente se ha hecho así. Si nosotros pusiéramos un poco en consideración esa práctica moral desde el intelectualismo moral socrático, pues diríamos que habrían problemas, porque básicamente no podemos asumir que un ser humano se convierta en un objeto de sacrificio, en una suerte de chivo expiatorio, y además se celebre un rito en honor a un dios desconocido. Entonces, esa sería un poco la posición socrática respecto de el sacrificio del primogénito. Entonces Nietzsche diría más o menos de que las sociedades se erigen con base a esas genealogías y que inclusive esas genealogías tienden a discriminar quiénes son buenos y quiénes son malos desde una perspectiva del poder, ¿no? En Colombia, pues nosotros hemos visto un poco también esa perspectiva de la genealogía moral en el poder, sobre todo. Si ustedes hacen un análisis de las élites políticas en Colombia, ustedes pueden ver perfectamente cómo actúa la genealogía del poder, ¿no? Y podemos ver que hay unos que son tildados de buenos y otros son tildados de malos. Entonces ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, las castas políticas liberales o conservadoras en Colombia, pues durante mucho tiempo se debatieron el poder político en Colombia y señalaban quién eran buenos y quién eran malos. Un ejemplo de eso, la guerra de los 1000 días, ¿no? Que fue una guerra entre liberales y conservadores, y ahí nosotros podemos entender un poco ciertas situaciones éticas de nuestra sociedad, ciertas violencias hacia el otro, hacia lo otro, que tienen, se remontan justamente a esa lucha entre liberales y conservadores. Nietzsche diría que ahí habría una genealogía de la moral y que entonces esa genealogía de la moral pues estaría muy alejada del intelectualismo socrático. Entonces ahí ven ustedes que si miramos la ética y la ciudadanía desde una perspectiva filosófica, pues vamos a encontrar que es un saber mucho más dinámico, más teórico, más epistemológico y que hay unas discusiones de fondo que habría que reconocer. ¿Bien? Entonces, activados esos eh, pensamientos previos, vamos a tener una agenda que era el saludo y la presentación, cosa que ya se hizo, la actividad de saberes previos, que era lo que yo les sugería sobre, pensémonos un poco más el tema del cuidado de sí, del otro y de lo otro, esa invitación a considerar el planteamiento del intelectualismo socrático, examinar cómo desde el intelectualismo socrático encontramos unas continuidades muy interesantes en la perspectiva psicoterapéutica y psicosocial de las sociedades contemporáneas, y citamos el caso de Víctor Frank y su obra El hombre en búsqueda del sentido, haciendo la observación de que en el planteamiento de Víctor Frank, en esa obra tan importante para la psicología, para la sociología, para la filosofía en general, para las ciencias humanas, se planteaba que la logoterapia socrática era un dispositivo del lenguaje que nos permitía a descubrir los vacíos éticos y morales y psicológicos que vivieron las víctimas durante sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo podemos replicar en Colombia porque nuestra historia también es una historia de guerras, de conflictos, de violencias, y muchas veces no ha habido ese lenguaje. No ha habido ese lenguaje para entender el mensaje de las víctimas. Un ejemplo de eso, ustedes se dieron cuenta en un debate en el Senado de la República en Colombia, eh, este senador Polo Polo, no sé si ustedes recuerdan, salió a decir que las víctimas, pues ya habían sido, que eso había que pasar la historia, había que pasar la página de las víctimas de los falsos positivos. Y resulta que las víctimas hicieron un homenaje en la plaza de Bolívar, que fue poner las botas de caucho, ¿no? Con la fotografía de los desaparecidos. Polo Polo, ni corto ni perezoso, cogió bolsas de basura y metió las botas ahí, ¿eh? Ese es un ejemplo para que ustedes se den cuenta de un poco la implicación
tan grande que tiene para un contexto como el colombiano establecer una relación dialógica, o sea, desde la perspectiva de la logoterapia, para poder entender el lenguaje de las víctimas. En el fondo, las madres de los muchachos que desaparecieron en Soacha y en otros lugares del país, con ese gesto que expresaron en la plaza pública, en la Plaza Bolívar, pues de alguna manera estaban siguiendo el planteamiento de Víctor Frank, ¿no? De que en últimas el lenguaje, los símbolos, son representaciones absolutamente válidas y necesarias para reparar el dolor de las víctimas, ¿ve? Y entonces uno se sorprende que existan todavía posiciones antagónicas que traten de ocultar ese sentido de rememoración, de significancia y de búsqueda del sentido, porque en el fondo las madres están buscando el sentido, ¿no? Que esa es la preocupación fundamental de esa idea del cuidado de sí y de sus conexiones con el planteamiento socrático. También vimos de que hay una discusión muy interesante con el planteamiento de Nietzsche y la genealogía de la moral, y vimos un par de ejemplos de cómo el intelectualismo moral socrático podría ser cuestionado a partir de la genealogía de moral formulada por Nietzsche, ¿no? Entonces, desde la genealogía de la moral, los conceptos de bien y mal no necesariamente pasan por el intelecto, sino que tienen que ver también con mm, relaciones de grupo, relaciones de poder, violencias, luchas entre grupos adversarios, etcétera, etcétera. Eso también hace parte de la construcción de la moral. Entonces tenemos esa situación también que es muy antagónica y que implica que asumamos de alguna manera un punto de vista más reflexivo sobre el tema. Vamos entonces al desarrollo de los temas. Hay una actividad de apropiación de saberes y unas conclusiones. Entonces, eh, tenemos esta actividad. eh, Vamos a comenzar a ver el cuidado. Bueno, ya activamos los saberes previos. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? No, señor. Muy No, bien. profe. Entonces, vamos a tematizar un poco más este cuidado de sí y del otro. Entonces, el cuidado de sí y del otro no se debe romantizar, ¿no? Y esto ha sido estudiado desde la filosofía. Foucault, Foucault, muy importante este autor. Enlaza con lo que veníamos hablando de Nietzsche y la genealogía de la moral. Claramente, como yo les decía, no podríamos romantizar la idea del cuidado de sí, aunque es importante, no podemos negarlo. Yo conecté el planteamiento del cuidado de sí y de la moral del intelectualismo moral socrático. Claramente eso es importantísimo porque nuestros dolores, nuestros vacíos éticos y emocionales necesitan ser suplidos a través del lenguaje. Y les propuse el ejemplo entre Polo Polo y las madres de Swatch. Un ejemplo evidente de que hasta el sol de hoy todavía tenemos dificultades de reconocer con el lenguaje los desafíos que tenemos ante el cuidado del otro, ¿no? Claramente, en una historia en conflicto y en violencia, pues el descuido del otro es total, pleno, absoluto. Y el ejemplo lo vimos en Víctor Frank, el hombre en busca del sentido, ¿no? Es decir, Víctor Frank hace un análisis muy interesante de cómo las víctimas de procesos de violencia intensa, pues estaban absolutamente silenciadas y no tenían como palabra, no tenían un lenguaje para expresar su dolor. Muchas veces estas personas caían víctimas de la depresión, inclusive algunas se suicidaban. Entonces, esto es importante, el lenguaje. Claro, el lenguaje es clave. Entonces, por un lado está el lenguaje, pero por otro lado no podemos negar de que hay relaciones de poder, que hay conflictos, que hay intereses, que hay grupos humanos que están interesados en dominar otros grupos humanos. A ver, les voy a proponer un ejemplo, que está otro ejemplo muy actual y que es muy desafiante. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con la criminalización de los migrantes, ¿no? ¿Qué significa esto de la criminalización de migrantes? Pues básicamente es toda la política antimigrantes de Donald Trump, que no sé si a ustedes les ha pasado o ustedes se conocen, pero yo ya he tenido posibilidad de conocer algunos casos de deportación. Entonces, al migrante que ha sido capturado, primero, pues sí, es criminalizado, expropiado de sus cosas, inclusive de sus recursos. Si tuvo un ahorro, se lo quitan.
muchas veces son apartados inclusive hasta de sus familias. Es decir, es una cosa tenaz. Es una cosa tenaz y ahí podríamos hacer un análisis de cómo hay una genealogía del poder, ¿no? Cómo desde una consideración política de superioridad racial, que eso es lo que está, digamos, de fondo detrás de esa política de persecución a los migrantes, es el supremacismo blanco, ¿no? Si ustedes saben muy bien qué es el supremacismo blanco, en la cultura norteamericana eso es de vieja data ya, y es también una filosofía de vida, ¿no? Y es una filosofía en el sentido que plantea que el hombre blanco es superior a todas las demás razas, que las demás razas deberían desaparecer de la geografía nacional norteamericana y que en ese sentido toda la política que esté encaminada de perseguirlos y hacerles la vida imposible, bienvenida sea porque los migrantes son un estorbo y son una amenaza contra la supremacía blanca. Entonces ahí tienen ustedes un argumento fuerte de cómo es de la genealogía del poder, ¿no? A través de unas decisiones políticas y jurídicas, pues se persiguen a los migrantes, se los encarcela, se los separa de su familia, inclusive se les expropia de su dinero y de sus pertenencias. O sea, es una cosa terrible. Y además, en algunos casos son deportados, o sea, son regresados a sus países de origen sin un peso, con una mano atrás y otra adelante. Entonces, imagínense ustedes eso, ¿cómo podemos pensar el cuidado de sí y del otro? Claramente, ahí tenemos todo un desafío ético y moral. ¿Ve? Entonces, eh, tenemos estas preguntas, ¿no? Que pues es un poco lo que hemos venido indagando. ¿Por qué crees que es importante comenzar a significar el cuidado de sí y del otro? ¿Crees tú que cuidarte y cuidar a los demás objetiva y realmente puede incidir en las transformaciones de situaciones sociales? A ver, ¿ustedes qué piensan? Tenemos estas preguntas. Bueno, de alguna manera las hemos venido respondiendo, ¿no? El cuidado de sí y el cuidado del otro, pues implica un reconocimiento de que hay dolor, de que el ser humano es frágil, es vulnerable, ¿no? Esto es muy importante para la ética contemporánea. Sobre todo es muy fundamental entender que la vida hay vulnerabilidades, ¿no? Que la vida humana está en riesgo de morir, de desaparecer, de sufrir persecución, como en el caso de los migrantes que hablábamos ahorita, sobre todo con la política antimigratoria en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos unos ejemplos muy interesantes de lo que significa cuidarte y cuidar a los demás, ¿no? Entonces, claramente es absolutamente válido esa indagación. Entonces, el concepto del cuidado, que es un poco lo que hemos venido analizando, sería muy interesante que ustedes lo pudiesen em, incluir dentro de esas construcciones teóricas que ustedes vienen elaborando en las fases ya finales del curso de Ética y Ciudadanía, ¿no? Y aquí tenemos una conceptualización muy interesante del cuidado. Dice así, todo ser humano necesita cuidados desde que nace hasta que envejece. Y en las distintas etapas de su vida se presentan situaciones o hechos que pueden hacerlo más o menos vulnerable, lo que hace que se vuelva una constante la necesidad y el deber de cuidar de sí. Parece que alguien está intentando ingresar a la sala. Démosle ver. Ay, sí. Tiki, tiki. Listo. Ya tenemos 8 personas. Buenos días para los nuevos. ¿Cómo les acaba de ir? ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días. Ya ingresaron más personas. Bueno, muy bien. Estamos aquí en el segundo CIPAS de Ética y Ciudadanía. Estamos tocando el tema del cuidado de sí. Entonces, es una apuesta ética muy interesante porque implica también dimensionar el cuerpo, la mente, el espacio y las relaciones entre ética y sociedad. Eso desde una perspectiva física, pero también desde una perspectiva virtual, porque pues estamos en una universidad virtual. Ahí tenemos también otros desafíos grandes respecto del cuidado de sí. Entonces, por ejemplo, la conciencia sobre la seguridad digital, la ergonomía, la ética virtual, la regulación del tiempo, ¿no? Entonces, esto de la seguridad digital es bastante fuerte, cada vez cobra más sentido esta indagación, entonces, bien que la tengamos en cuenta para pensar la idea del cuidado de sí.
Entonces resulta que tenemos los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a consultarlos, a ver, objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver eso, cómo se relaciona con esta ética del cuidado de sí, ¿no? Entonces resulta que ustedes en uno de los entregables de ética y ciudadanía deben enlazar alguno de los objetivos del desarrollo sostenible con sus propias indagaciones que están elaborando en este momento en el espacio de ética y ciudadanía. A ver, vamos a sondear entre la gente cuál de estos objetivos de desarrollo sostenible se articula con su propuesta problemática en ética y ciudadanía. Pues, profe, permítame, buenos días. Mi nombre es Ariel Moreno, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Pues me enfoco también en el tema de la educación de calidad. Yo me enfoqué pues más en ese tema porque pues digamos yo vivo pues aquí en un sector de Bogotá, en Usme, y pues digamos que tenemos como un límite aquí pues con la otra localidad de Sumapaz, en donde digamos que la educación de pronto, la tecnología a veces no es tan buena que digamos que un ejemplo en las instituciones educativas aquí del sector o pues hacia como las zonas más rurales acá de Usme y de Sumapaz, digamos a veces es difícil llegar como una educación con equipos que no sean tan digamos, tan obsoletos. Entonces, pues, digamos que a veces un poco como que se limita el tema de conectividad, de equipos que de verdad, pues, tienen buen impacto, pues, según lo que investigué, tienen un buen impacto y pues para la comunidad, porque pues digamos que a veces son sitios donde de pronto muy remotos donde no llega, digamos, el internet, pues digamos que pues hoy en día tenemos el privilegio muchos pues para averiguar ciertas cosas en internet. A veces de pronto se pueden devolver como a la prehistoria, de pronto que consultar un libro, consultar en una biblioteca de pronto. Pero entonces, pues, sí estaba investigando un poco, pues no solo aquí en mi localidad, sino pues también en diferentes partes de Colombia que digamos que pues la red de internet o digamos que el Estado o pues digamos que gobernantes que de pronto no piensen mucho en ese tema, no sé, pues como llegan hacia esas partes tan remotas que pues la educación es importante, que los niños quieren estudiar, los jóvenes de hoy en día que quieren conocer más cosas acerca de las tecnologías, ahorita que es el boom de la inteligencia artificial y pues digamos que pues hay temas también importantes pues en esto que he investigado, entonces pues es como mi opinión y pues elegí pues este tema también pues para las fases que pues anteriores y pues esta es mi opinión. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, mi estimado compañero. Acá tenemos el objetivo de desarrollo cuarto, educación de calidad. Entonces, claro, lo que usted señalaba me parece muy interesante, sobre todo ubicándose geográficamente, podríamos llamarlo así, en las periferias de Bogotá. Usme, digamos, es un municipio vecino en el suroriente de la ciudad que colinda pues con la ciudad, claramente, pero me parece muy interesante su planteamiento en el sentido de que sí, ahí hay unos desafíos fuertes en términos de educación, pero sobre todo pensando desde la tecnología. Me parece excelente esa iniciativa porque también debemos pensar la tecnología y esa es una poco de las razones de ser de la UNAT, la tecnología como una posibilidad de eliminar las barreras y la desigualdad, ¿no? Y lo que usted señala me parece muy interesante. En las periferias se experimentan situaciones de atraso y que podrían ser solventadas desde una conexión a Internet. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa indagación. Lo felicito que esté pensando eso,
en su territorio, me parece extraordinario. Ojalá lo saque adelante y se convierta más adelante en un proyecto de investigación mucho más serio ahí con telecomunicaciones. Sería extraordinario enlazarlo porque sí es una cosa necesaria y hacen parte un poco de las misiones de la UNAD ir pensando esto de la cobertura, eh, que la tecnología trate de romper las barreras de la desigualdad y que pues se pueda pensar una educación para todos y para todas. Es un ideal. Y vea, eso aparece en el cuarto objetivo del desarrollo. También tenemos otros, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar, compañero. ¿Quién más quisiera explicarnos desde dónde está apuntalando su proyecto en función de todos estos objetivos? Bueno, bien, aquí tenemos pues estos son todos los objetivos. Ya se dieron cuenta cómo se puede articular con uno de los objetivos, educación y calidad, gracias a lo que comentaba el compañero. Entonces, pues sigamos con la explicación. Claramente el cuidado de sí y el cuidado del otro pues se articula con esos objetivos del desarrollo sostenible y la idea es poder pensar cómo ustedes pueden articularse con esos objetivos del desarrollo. Entonces eso implica hacer una indagación y sobre todo pues pensarse la cosa en términos de articulación, pues, de desarrollo, pues. Ética del cuidado, entonces se caracteriza por la veracidad de la integralidad, la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la individualidad. Estos son principios de la bioética, hay que decirlo. El principio de la integralidad, la no maleficencia. Cuando decimos que el principio de la veracidad quiere decir que pues lo que estamos estudiando tiene que ver con una situación real y que es verdadera, ¿no? eh, que estamos racionalizando, además, desde la perspectiva socrática y con el intelectualismo moral. Es integral porque implica considerar elementos formativos, elementos integrales del ser humano, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso que nos comentaba el compañero, la integralidad está básicamente por una necesidad de que el ser humano se tenga una transformación, utilizando el concepto de transformación, en función de la integralidad de todas sus capacidades. Entonces, claramente la educación es el dispositivo más expedito para potenciar la integralidad de todas las capacidades humanas. Hablamos de las capacidades intelectuales, las capacidades físicas, las capacidades morales, las capacidades emocionales. Entonces resulta que ahí hay una perspectiva de integralidad, siguiendo un poco el ejemplo del compañero que nos contaba sobre la situación en USME y de ciertas, sospecho que son como veredas, que seguramente allá hay personas, pero no tienen la posibilidad de acceso a una educación, básicamente porque pues no les llega el internet, pensando que la tecnología y toda esta onda pues de la conectividad por lo menos solvente esa carencia, ¿no? No maleficencia en el sentido de que cuando se piensa un proyecto en ética y ciudadanía, pues es un proyecto con una intencionalidad ética que le apuesta al bien moral, le apuesta a la justicia, que le apuesta al bienestar humano, etcétera, etcétera. Autonomía y individualidad, pues que claramente es un proyecto que respeta la existencia de las personas y que en ningún momento les va a hacer daño o va a vulnerar sus derechos, ¿no? Otro elemento que se pliega a esta argumentación desde el cuidado, sí, lo que yo les decía, la idea de que las personas son vulnerables, de que la existencia humana está en vilo, de que dependemos de los otros para salir adelante de las vulnerabilidades y que definitivamente pues tenemos un compromiso real, que no es un compromiso imaginario, ni es un compromiso ficticio, sino que es real con la gente en el entendido de que la gente pues padece, se encuentra en estado de vulneración, etcétera. Hay unos principios desde la ética del cuidado, como los de la solidaridad, la atención al otro, el compromiso moral, la formación de actitudes y de responsabilidad. Y esto implica, pues, velar por el bienestar de los demás.
¿no? Y la ética del cuidado es una disciplina que se centra en las acciones y relaciones morales que se dan entre las personas. Su objetivo es el cuidado de los demás o de uno mismo, ¿sí? Entonces, este es un elemento importante para ir como decantando el tema teórico de... vamos a ver este recurso, a ver qué nos aporta. Eh, por favor, me confirman si están escuchando. Sí, señor. ¿Sí escuchan? Profe, no, el video no se escucha. Vemos. Resulta que acá toca. El profe, pues creo que de pronto cuando compartió la pantalla hay una acción de compartir el audio. Entonces no sé si de pronto dejar de compartir un momentico y volver a compartir, pero con audio, pues para que se escuche entonces el video. Ah, sí, señor. Incluir sonido. Sí, señor. Aquí está. Ahora sí tiene que escucharse. Sí, señor, Nos ahora sí. encontramos en una paradoja. La especie humana nos encontramos en una paradoja. Por un lado, hemos creado todas las condiciones para desaparecer como especie. Y por otro lado, hemos creado todas las condiciones para reconocernos como una sola especie, algo que no hemos podido hacer desde que estamos sobre el planeta como sapiens sapiens hace 75.000 años. Es algo que para ustedes es muy evidente. En esta aldea, lo que es lo que acabo de decir, por un lado, ¿qué hemos hecho? Ustedes son testigos de lo que ha pasado, cambio climático, los límites de la disponibilidad del agua, la forma como estamos consumiendo la energía, el hambre que está creciendo en el mundo y los límites y el deterioro del territorio por los abonos, el maltrato de la tierra, etc. Esas son condiciones para desaparecer como especie nosotros. Una recomendación, no sigan diciendo que el planeta está en peligro, el planeta no está en peligro, los que estamos en peligro somos nosotros. Si mañana desaparecemos, el planeta seguirá girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. Lo que estamos poniendo en riesgo es nuestra existencia en el planeta por la forma como interactuamos con el planeta y por la forma como interactuamos entre nosotros mismos. Pero por otra parte hemos hecho, el siglo XX sobre todo, logró hacer algo que era impensable, y es poder que el ser humano tenga la posibilidad de comunicarse con cualquier ser humano en el momento en que lo decida. Por primera vez tenemos el chance de reconocernos todos como de la misma especie. O sea, hemos inventado el cuento de las nacionalidades, de las patrias, de los países, de las razas. Imagínense, inventamos el cuento de las razas. El ser humano es una sola especie, la especie humana no tiene raza, no existe la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla, eso no existe. Eso es un invento del siglo XVI para justificar varias cosas, la esclavitud y la explotación de los indígenas. El ser humano solo es una sola especie con diferentes colores, ¿sí? Pero no hay razas en la especie humana. Sin embargo, nos inventamos ese cuento para dividirnos. Hoy los niños, mis nietos, me dicen, ay, no, yo tengo un amigo en Vietnam, tengo un amigo en Nueva Zelanda. O sea, para los niños a través de las comunicaciones de cuarta y tercera generación, por primera vez, para un niño ser amigo de un vietnamita o ser amigo de un ruso o un amigo de un argentino es una cosa normal. Ellos van a acabar con todo este cuento de fronteras y nacionalidades y sobre todo con la patria, pues que es un concepto tan perjudicial para la especie humana. Esta situación del Internet, los teléfonos, los mundos virtuales y el turismo masivo y la vida urbana está creando condiciones para por primera vez reconocernos como una sola especie. Si nos reconociéramos como una sola especie, o sea, como sangre de mi sangre todos, el hambre no existiría y la guerra sería una estupidez completa. Pero entonces ahí viene el problema. ¿Cómo resolvemos la paradoja? Por un lado podemos desaparecer y por otro lado podemos llegar a un nivel superior como especie.
Esa paradoja la creó el paradigma de la acumulación y el éxito. Si usted quiere saber cuál es el paradigma en una sociedad, hay una observación muy sencilla que usted puede hacer. En una fiesta, el papá o la mamá están con sus hijos de 18, 19, 20, 21, 22 años. Y el papá está dándole recomendaciones al hijo. Mire, mire, mi hijo, venga, ve a esa muchacha tan bonita allá. Esa es hija de un hacendado. Ese muchacho se graduó en Harvard y gana, vaya, baile con ella. O a la hija lo mismo. ¿Cuáles son los consejos que les está dando? Acumulación, éxito y poder. Observe que usted casi nunca dice, hija, mire ese muchacho, es todo generoso, todo solidario. Si usted hace un congreso de solidaridad en la calle, no va nadie. Si hace un congreso de éxito, va mucha gente. Porque nuestro gran paradigma con el que hemos sido formados es acumulación, poder y éxito. Y ese paradigma nos trajo hasta acá. Hizo las maravillosas cosas de las comunicaciones, los derechos humanos, pero al mismo tiempo generó todas las condiciones para que podamos desaparecer del planeta. Entonces, si queremos solucionar esa contradicción, esa paradoja, tenemos que buscar un nuevo paradigma que sea superior al presente, pero que nos permita solucionar los problemas de una forma nueva. Porque no podemos parar de consumir, no podemos parar de producir, tenemos que seguir creciendo espiritual y materialmente para poder enfrentar la cotidianidad de la vida. Entonces viene la pregunta es, ¿cuál es ese paradigma? Y la respuesta es, ese paradigma nuevo es el cuidado. El cuidado no es una opción, no es si cuidamos o no cuidamos. O la especie humana aprende a cuidar o perecemos. Es así de grave la situación. No es apocalipsis. Es una nueva forma de humanización que es saber cuidar. Esta frase que es de Leonardo Boff. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. De ahí viene el título de la conferencia. Pero lo más importante es lo que sigue. El cuidado asume una doble función de prevención de daños futuros y regeneración de daños pasados. Es el único comportamiento que tiene ese doble juego. Permite reparar el pasado y permite prever el futuro. El Estado no tiene sentido en sí mismo. La sociedad no tiene sentido en sí misma. Estado y sociedad tienen sentido si, solo si juntos trabajamos por hacer posible los derechos humanos para todos. Si hacemos posible la dignidad humana para todos. Ese es el único proyecto importante. ¿Para qué crea? ¿Para qué iglesia? ¿Para qué fe? ¿Para qué universidad? ¿Para qué deporte? ¿Para qué ciencia? ¿Para qué arte? ¿Para qué nada? Si no somos capaces de hacer el único proyecto importante que hay sobre la tierra. Y es cómo logramos crear condiciones para vivir dignamente todos. Bueno, muy bien, ustedes ahí tienen un ejemplo, pues unos argumentos muy interesantes para entender el cuidado de sí, que era un poco el tema que estábamos abordando con el asunto este del intelectualismo moral, la discusión con Nietzsche. Él lo pone, de alguna manera lo pone a circular con esa idea de las razas, el género humano. Ese es el debate de fondo en cuanto a la ética y la ciudadanía, sobre todo en la perspectiva del cuidado de sí. Entonces me parece muy interesante y valioso ese aporte porque nos pone un poco en la imperiosa necesidad de pensar el cuidado de nosotros mismos, porque en el fondo pues somos nosotros mismos los que estamos siendo vulnerados ante la avalancha de destrucción y de, digamos, de crisis medioambiental. También me parece muy importante esa reflexión. Bueno, compañeros, entonces hasta ahí dejamos nuestro aporte el día de hoy en este CIPAS. Básicamente lo que buscamos era dinamizar un poco la idea del cuidado de sí, ofrecerles argumentos, horizontes teóricos que les permita a ustedes profundizar sus indagaciones particulares. Y bueno, si tienen alguna otra inquietud, este es el momento de ponerla en manifiesto ahora mismo.
A ver, chicos, no les dé pena, estar muy callados. Bueno, si no es más, dejamos hasta aquí. Me permito detener la grabación y pues muchas gracias